Este miércoles 15 de marzo a las 7 de la tarde vuelve la tertulia a la radio. Vuelve La Pinza y lo hace con un tema muy interesante: la cultura en los centros educativos. Este programa lo realizaremos en directo desde el Círculo Instructivo de Torre Pacheco. Puedes participar con nosotros en directo o escuchándonos a través de la radio. La Pinza, presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Son casi las 7 de la tarde, un poquito pasadas diría yo, o las 19, según prefieran decirlo de una manera o de otra. Les habla, como les digo, Isidoro Jesús Martínez, y después de unos meses de descanso volvemos con el programa La Pinza. Bien, esta tarde, como nos decía nuestro amigo Teo, con un tema yo creo que sugerente, después de haber tratado otros, digamos, aparentemente de mayor importancia, como es el de la cultura en los centros educativos. Y me ha parecido bien elegir esta sintonía de Vamos a contar mentiras, que tiene otros nombres en otras regiones de España o en otras comunidades, porque yo me voy a pronunciar ya desde el principio. Para mí, históricamente, por desgracia, la cultura en España ha sido una gran mentira y lo sigue siendo. Después ya nuestros contertulios ampliarán, me darán razón, me quitarán razón. Esta tarde, en primer lugar, queremos dar las gracias al Círculo Instructivo de Torre Pacheco, lugar en el que nos encontramos y que nos ha acogido, merced a la consideración especial de su presidente, don Casimiro Martínez, y de su junta directiva. Esta es una tertulia que hoy va a ser muy abierta, independientemente de que puedan llamarnos, si lo desean, al 968 57 85 15. Aquí hay unas cuantas sillas vacías a las que pueden ustedes ocupar, si lo desean, si hay alguien por la calle o que está en su casa y que le apetece ver y oír este programa en directo, pues que sepa que puede acercarse a este salón del viejo casino de Torre Pacheco para estar con nosotros y gustosamente les atenderemos. El tema de esta tarde es nada más y nada menos que la cultura en los centros educativos. Uy, suena el viejo reloj de este casino que todavía le da mucha más categoría al programa y nos sitúa en otras épocas, casi en los libros o en los viejos libros de don Luis Manzanares y de algunos otros pachequeros ilustres, como puede ser el padre de los aquí presentes. Bueno, vamos a contar con dos personas que yo creo que tienen sobrada experiencia y además conocimientos para hablar de este tema. En primer lugar, si con el permiso de Jesús, vamos a empezar por doña María José Molina Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares desde el curso 2007-2008 al 2015-2016. Si digo algo más, después me corriges. Muy bien. Es profesora de inglés y es, como no puede ser de otra manera, licenciada en Filología Inglesa. Actualmente, para no perder cargos y para estar, diría yo, de todo un poco en todas partes, es la secretaria del Instituto Luis Manzanares. En fin, en cualquier caso, no sabría cómo decirlo, es de un pueblo muy importante de Vizcaya que se llama Portugalete. No sé cuál es vuestro Portugalujos de Vizcaya, en el norte de España, y que hace unos años se vino a la región de Murcia, no concretamente a Torre Pacheco, pero a partir del 90, por ahí aproximadamente, recaló primero me parece que en Los Alcáceres y después aquí en Torre Pacheco. Y también vamos a contar con la presencia de un alumno de este mismo instituto, del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares de Torre Pacheco, un instituto ya con muchos años a sus espaldas, con mucha tradición
y uno de los, que diría yo, no ya más importantes de la comarca, posiblemente uno de los más importantes de la región de Murcia. Es Jesús León García, estudiante de cuarto de enseñanza secundaria obligatoria, lo que ahora es la ESO. En mi época, pues la de María José, mejor no te digo cómo se llamaba. Tiene 15 años, lo cual produce una envidia sanísima, pero tremenda envidia. Es delegado de clase y yo creo que también nos va a ilustrar, si no tanto con su experiencia, con sus grandes conocimientos sobre el tema que hoy nos ocupa. Y, por supuesto, los hermanos Galindo, don Jesús y don Miguel, grandes contertulios de esta tertulia, valga la redundancia, y dos personas con sobrados conocimientos, pues casi de todo, porque se pueden considerar dos eruditos locales sobre cualquier tema que se ponga encima de la mesa. Bien, vamos a empezar, sin más preámbulo. Yo hago una breve introducción, aunque ya me he pronunciado al respecto. En la medida, María José, me dirijo primero a ti, bueno, creo que por los años que nos conocemos, aunque estemos en la radio, podemos tutearnos abiertamente. No es tanto la educación. La educación esta tarde no nos interesa, por decirlo de alguna manera. Nos interesan los centros educativos, y en especial un centro de enseñanza secundaria, obligatoria, como canalizador y, en su caso, dinamizador de la cultura, no en el sentido aristocrático o grandilocuente de la palabra, sino en el sentido más popular del término, en el sentido más cercano a la realidad social del municipio de Torre Pacheco, para no perdernos en otras realidades que pueden no interesarnos, unas por ser más complejas y otras por ser más distantes. Ese es el tema de esta tarde que yo te planteo por los años y por la experiencia que tiene. Estos centros son dinamizadores o son canalizadores de la cultura de los municipios en la que prestan enseñanza educativa. Por supuesto. Yo estoy convencidísima de ello porque lo he vivido así durante todos estos años. He visto cómo los profesores, además de ser docentes de cada una de nuestra materia, además realizamos muchas actividades complementarias y extraescolares que, como dice la palabra, complementan nuestra enseñanza, la enseñanza de las distintas disciplinas. Y vamos más allá de nuestras disciplinas, de nuestras materias. Vamos más allá porque creemos que las personas con las que trabajamos, los adolescentes, están en una fase en la que todo lo que podamos potenciar en ellos, de su creatividad, todo lo que podamos sacar de ellos, hacer descubrir en ellos, va a reforzar su desarrollo personal y posiblemente su orientación, no solo para el presente, sino para el futuro, porque la etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada. Nosotros somos muy conscientes de ello. Y entonces nosotros lo que pretendemos y lo que intentamos con un trabajo conjunto de coordinación de todos los equipos docentes es precisamente fomentar actividades a través de las que el alumno aprenda a conocerse mejor y, por lo tanto, pueda sacar de sí todo el potencial que tiene. ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura? Pues eso tiene que ver en que muchas de esas actividades que hacemos son actividades culturales y son actividades que tienen una dimensión que sacamos a veces fuera del centro. O sea, no ya solo porque potenciemos que el alumno descubra facetas de sí mismo que igual no ha podido descubrir de otra manera y, por tanto, pues se descubre en sí mismo que sabe pintar, que sabe crear un vídeo, que sabe hacer una película, que sabe pues lo que estamos haciendo ahora mismo, dándole a las columnas del instituto, a las paredes del instituto, dándoles una forma artística que previamente no tenían. Entonces, simplemente con eso ya estamos fomentando esa creatividad. Y eso es cultura, eso es parte de la actividad cultural que nosotros hacemos. Por eso, por ejemplo, pues todos los años, desde hace ya pues como 12 años o 13, tenemos unas jornadas de espacios del arte, que es una semana en la que hay unas exposiciones, una exposición en una sala que nos presta Caja Murcia, es decir, que está aquí, en la misma calle Mayor, haciendo esquina y, por lo tanto, que está abierta al pueblo durante toda una semana, todas las tardes y todas las mañanas.
y en las que alumnos, profesores, antiguos alumnos, antiguos profesores, presentan obras pues, como pintura, fotografía. Ha habido veces que incluso han presentado costura, creaciones de costura, de bolsos, no sé, es un espacio abierto a casi todo. La poesía. Hemos hecho actividades en la calle, pequeñas obras de teatro en la calle para inaugurar las jornadas de espacios del arte cada semana. Actividades, por lo tanto, que fomentan el contacto con la cultura. Pero hay muchas más. Sí, ¿te parece, María José, como el programa da para casi hora y media? Por eso. Y estás diciendo cosas que son interesantísimas, pero algunas te las puedes reservar para decirlas ahora después. Don Jesús León, si hay algún apellido en Torre Pacheco que sea característico, es el de León, y tú lo llevas. Por cierto, nos acaba de llegar un invitado, una persona que nos agrada que esté aquí con nosotros, Alejandro, gran poeta y gran trovador del municipio, yo diría que de la comarca. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Jesús, cuando yo decía al principio que la cultura históricamente en España es una gran mentira, tú con 15 años te reías, pero hacías un gesto de asentimiento. ¿Cómo es posible que tan joven y estés de acuerdo con algo que dice Jaume Carca? Pues porque yo creo que hoy en día, digamos que la cultura se deja para un segundo plano y a la gente le importan otras cosas que a lo mejor no son tan importantes y se centra en ellas, y a lo mejor teniendo una cultura que tú piensas que puede ser buena para ti, esa gente la deja de lado o piensa que no es importante o que de ello no va a conseguir nada, y como no tiene ningún tipo de propósito con ella, pues la deja de lado y no la fomenta. Pero, por ejemplo, en el centro, habla abiertamente, aunque esté aquí delante María José, por favor, que aquí no estamos en el centro. ¿Tú crees que el centro educativo del que tú formas parte como alumno promueve esos aspectos culturales de los que estaba hablando María José, que yo no pongo en duda, pues además me consta que sí, pero ya no tanto me interesa que me digas que sí, sino en qué medida benefician al alumnado en el Instituto de Enseñanza Secundaria? Lo he estado pensando y yo creo que... Pues eres muy joven para pensar, sí. Pero está muy bien, hombre. Yo creo que, digamos que el instituto fomenta la cultura, pero digamos que a la gente, como he dicho antes, como que tampoco le importa tanto la cultura. Como que el instituto insiste en cultura, apoya, como ha dicho María José, salas de arte, a veces también fomentamos el deporte con carreras solidarias, cosas así, pero como que digamos que la gente la deja en un segundo plano y se centra más en otras cosas. Y es eso, yo creo que... Si te sirve de consuelo, Jesús, no por cortar, en mi época pasaba exactamente igual. Sí, es lo mismo. O sea, quiero decir que no hemos avanzado absolutamente nada. Es decir, el esfuerzo de los institutos por llevar a sus alumnos y a sus alumnas esas otras actividades extraescolares importantes, porque son importantes, desde conciertos, representaciones teatrales, etcétera, etcétera, en la medida en que no es obligatorio ir, el alumno no va. Termina. No, si es eso simplemente, que por ejemplo se hacen excursiones, como hace poco se hizo una a la Asamblea Regional y a los refugios de la Guerra Civil, y la gente simplemente va, pues digamos, para perder el tiempo o para perder horas de clase, aunque luego se arrepientan, pero para ellos en ese momento es como un alivio porque piensan que no yendo ese día a clase se van a sentir mejor o algo así. Pues eso es muy preocupante. Hay otro don Jesús aquí entre nosotros, don Jesús Galindo, al que le vamos a ceder la palabra, aunque él ya estaba haciendo actos intromisorios. Adelante, don Jesús. No, que me ha dado pie precisamente a algo que pretendía preguntar, y es, con lo que acaba de decir Jesús, mi tocayo, lanzaría esta pregunta para que me la respondieran los dos, tanto María José como él, y es, los alumnos en general, siempre hay excepciones, pero los alumnos en general están motivados para este tipo de actividades, o desde el profesorado hay que, entre comillas, incentivarles de alguna manera.
Es muy sencilla la pregunta. ¿Empiezo yo o quieres Sí, como queráis. contestar, Jesús? Empieza tú. Bueno, pues vamos a ver. Por mi experiencia, cuando nosotros realizamos... Perdona, yo no tengo Sí. más remedio que decirlo. Yo no soy periodista, Sí, pero sí. es que al final a uno se le pegan. Acaba de incorporarse el señor alcalde don Antonio León Garri. Muchas gracias, don Antonio. Continúa, María José. Bueno, pues eso, como decía. Sí, la pregunta era que si tenemos que incentivarles de alguna manera. Sí. O si el alumno es más pasota, como de alguna manera Jesús ha manifestado Sí. en algún momento. Sí, yo percibo las dos cosas, porque en un mismo grupo tú te encuentras con alumnos que rápidamente se motivan por aprender y que en cuanto descubren cosas nuevas, distintas a lo que ellos acostumbran a estar en contacto, se motivan y quieren ir a más. Y les ves una chispa en los ojos, les ves una sonrisa, les ves un asentimiento, este tipo de cosas que a los profesores es lo que nos motivan y lo que nos hacen seguir adelante, ¿no? Pero también es cierto que ves pues, alumnos que por mucho que hagas esto o aquello, no cambian de actitud, en el sentido de que empiezan desmotivados y hay días que sí, hay días que parece como que conectan, pero al día siguiente vuelven a estar igual y de repente pues oyes a alguien que dice no, si es que yo aparte de esto que tú nos estás obligando a leer, yo no leo, ni voy a leer. ¿Y no os contagiáis los profesores? Es difícil no contagiarse. No. O sea, para nada, en absoluto, porque pesa más esos alumnos en los que ves esa chispa, pesa mucho más los alumnos que ves que te responden que lo que han aprendido, lo que están aprendiendo con la actividad que estás haciendo, que todo lo demás. O sea, eso pesa muchísimo y es lo que te hace seguir adelante y te motiva día a día, y además yo encuentro motivación en eso a diario. O sea, que debo decir que a pesar de lo que dice Jesús, que tiene toda la razón, porque es verdad que un alumno cuando hace una salida a ver algo interesantísimo, tienes que ir muchas veces, porque claro, yo he viajado muchas veces con alumnos y muchas veces he tenido que ir detrás diciéndoles, por favor, prestad atención a esto, no os estáis dando cuenta de dónde estamos, de lo que estamos viendo, de tal, y tienes que ir un poco llamando la atención porque se despistan, porque... Entonces, y eso es verdad que es, a veces te agota, pero... Bueno, lo demás vamos a cerrar un poco el ciclo y para ello le vamos a dar la palabra porque Jesús está... no había contestado. Perdón Jesús, porque... Sí. Venga, Lo que le habla, quería ya decir- le damos paso a Miguel Galí. Lo que le quería decir era que en eso yo la comprendo, porque en las clases sobre todo yo veo como profesores que en el caso de que un alumno le responda algo que ha estado explicando durante la clase, digamos que eso como que le incentiva a seguir progresando, y luego hay, como ha dicho ella, otro tipo de compañeros que como que están ahí, digamos, por obligación, y que lo único que quieren, que muchas veces lo dicen los profesores, que si no quieren estar o que si no quieren participar en la clase, que simplemente estén ahí pero no molesten. Que estén ahí pero que digamos que estén callados o que simplemente estén en otra cosa, pero para que la gente que quiera aprender realmente pueda aprender lo que quiere aprender, digamos. Don Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sí, yo creo que ahora precisamente se está manifestando esa dicotomía que en un principio la hemos soslayado porque estamos hablando de la cultura, pero vamos a tener que tocar la educación. ¿Por qué? Porque si no hay educación para la cultura, no hay cultura. Entonces, está claro que antes vosotros, los profesores, los que asumíais también junto con la sociedad la educación. Ahora no, ahora es la formación. La educación las asumen las familias. Yo creo que no las asumen. Yo creo que la gente está cada día peor educada. Pero, en fin, ahí está. El caso es que vosotros, tú lo has dicho, os esforzáis
darles a los chicos y a las chicas un programa cultural lo más intenso y extenso posible, aunque hay sus lagunas, porque, por ejemplo, tú nos has hablado de las manifestaciones artísticas que se programan y, sin embargo, incongruentemente, este instituto, que es uno de los más antiguos de la comarca, no tiene el bachillerato artístico. Se lo han birlado, y permítanme que emplee ese, de alguna manera, la administración, la política, lo que sea. Los que sean. Pues ahora que introduce el tema, Miguel, perdona, yo creo que cualquiera de los dos, tanto... No, hombre, yo lo que ellos saben el porqué. Es si realmente la política... Estamos en un Estado democrático, en un Estado social y democrático de derecho, donde hay que dar por hecho que todos estos temas tienen una importancia capital, pero yo la voy a poner por lo menos a María José en un compromiso. Seguro que Jesús... No, me refiero a Jesús. Será León. En ese sentido, Jesús León tendrá menos... Igual le cuesta, por la edad le cuesta menos trabajo dejarse ir. Una pregunta que ha lanzado mi hermano, que bueno, que yo creo que María José puede contestar ¿Hasta qué perfectamente. punto puede haber...? Lo que sí quería matizar un tema, ¿no? Y es que indiscutiblemente no sé la casuística concreta del Luis Manzanares con respecto a la familia, por así decirlo, del bachillerato artístico, pero también sí que he de decir, y eso lo conoce María José, que no todos los institutos tienen toda la gama de bachilleratos que hay. Digamos, no sería posible, es imposible materialmente. En Murcia, yo recuerdo, y además tengo un caso en mi familia, en donde precisamente un profesor del Luis Manzanares tuvo, digamos, la visión de recomendarme que me llevara a mi hijo del instituto, a mi hijo, y que lo llevara en aquel entonces al único instituto de la región de Murcia que daba bachillerato artístico, porque tenía unas condiciones donde las matemáticas para mi hijo eran una María, hablando en plata. Sin embargo, tenía unas aptitudes para el arte fantásticas. Y eso el bachillerato artístico o las modalidades especiales de bachillerato lo corrigen, porque lo que hacen es dotar de un contenido mayor ese tipo de enseñanzas, en detrimento, evidentemente, de otras que las considera más, entre comillas, Marías, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque además podemos dejar para ahora, para la segunda parte del programa, cuando hagamos una pequeño paréntesis, hasta qué punto, pues bueno, desgraciadamente, a partir de un determinado momento en España, el mundo de las humanidades empieza a sufrir un detrimento, en mi modestísima opinión, muy serio y muy importante. Pero eso lo podemos dejar para luego. La pregunta que yo iba a formularle a los invitados era hasta qué punto los poderes públicos, por ejemplo, con respecto a un instituto como el vuestro, en el que fundamentalmente la Consejería de Educación y la Consejería de Cultura tienen un papel determinante, y el Ayuntamiento en menos medida, porque no tiene competencias en materia de educación, pero sí en cultura, son responsables de esa situación, si es que lo son. Bueno, vamos a ver. El tener un bachillerato de la modalidad artística es algo que hemos pedido nosotros insistentemente, ya que sacáis este tema, pues durante durante muchos años, y con escritos, motivando muy bien el porqué, y sobre todo porque veíamos que nuestra trayectoria toda nos iba llevando hacia ahí. ¿Y por qué? Pues porque además llegaban muchos alumnos diciendo, aquí, ¿por qué no hay artes? ¿Dónde puedo estudiar bachillerato de artes? Pues se tienen que ir a San Javier, o se tienen que ir a Cartagena, o se tienen que ir a Murcia. Y entonces, pues, entre la demanda que nosotros veíamos que había y luego la deriva que hemos llevado en todos estos últimos años, porque nosotros sí que damos muchísima importancia a las humanidades y sí que damos muchísima importancia al arte, pues lo hemos estado pidiendo. Yo comprendo que económicamente debe ser muy difícil sostener todo tipo de modalidades
en todas partes que lo demanden, pero el estudio, o sea, vamos a ver, hasta que no ofreces algo, no sabes si va a haber una demanda determinada. Y lo único que pedíamos nosotros en los últimos tiempos era poder ofertarlo para ver si había demanda suficiente o no, con el compromiso de que, por supuesto, si no había una demanda suficiente, pues nosotros no íbamos a reclamar luego nada a la Administración, porque es que también tenemos que ponernos en lugar del que tiene que administrar los recursos económicos. Bueno, no ha podido ser. Nosotros creemos que eso pues, es una pena, porque hay muchos alumnos que al final se matriculan en el bachillerato, en la modalidad de ciencias sociales, y se pasan unos años pues un poco haciendo lo que pueden. Algunos incluso tienen que acabar dejándose el bachillerato y se tienen que ir a pues, algún ciclo formativo, o bueno, pues si ya cumplen los 18 años consiguen un carné de conducir y al final retoman su opción de artes. Pero que sí, que es una pena, no sé. Don Jesús León, que lo veo con ganas de meter el guisque, como se suele decir. Diga usted lo que considere oportuno. Yo creo que, como ha dicho María José, para que haya una oferta, debe haber alguien que la demande. Yo no sé, yo no conozco casos de gente que ha pedido el bachillerato, o sea, que ha querido cursar el bachillerato de arte y ha tenido que irse a otro centro. No sé hasta cuánta gente lo ha pedido, porque no conozco demasiada gente, pero supongo que si el instituto ha estado pidiéndolo año tras año y no lo ha conseguido, pues no sé por qué ha podido ser. Bueno, lo ha dicho María José de una manera un poco más sublime. Al final, la falta de medios económicos son el problema, y por eso yo hablaba de la gran mentira. Es decir, no es posible que en el año 2017 todavía tengamos que seguir diciendo que históricamente la educación y la cultura en España son un problema de dinero. Claro, si es realmente vergonzoso, vamos. Tú hablas de la gran mentira, efectivamente. O sea, solamente hay que ver una cosa, y son las consecuencias. Yo hablaba antes de educación. Yo le cambiaría los nombres. Centro educativo, no. Centro de administración cultural y de conocimiento. Educativos no son centros educativos. No, señor. Antes puede ser. Ahora no son centros educativos. Tienen que educar la familia y la familia deseduca. ¿Y por qué insisto en esto? Simplemente hay un dato que nos ha puesto colorados a todos los españoles, y que hace muy poquito que han dado el dato. Y es que en España solo lee el 60% de los lectores. El 40% no sabe lo que es un libro, se cree que es un árbol porque tiene hojas. En España somos el país menos lector de Europa. Si hablamos del informe PISA, nos pone a caldo, culturalmente hablando. Entonces, repito, ¿dónde está el fallo y por qué? Tú, María José, que eres una buenísima profesional, lógicamente tienes que tener muchos más conocimientos que yo en este tema. Y él, que es un alumno y que es una persona que está practicando ahora mismo el llegar a ser una persona formada, pues también tiene que saber algo. ¿Por qué? Con todos esos esfuerzos que María José está diciendo que tú reconoces, ¿por qué somos, y perdonadme los aquí presentes y que me perdonen los oyentes, somos uno de los pueblos más burros de Europa? ¿Te refieres al pueblo español? Sí. Acláralo, ¿no? He dicho somos uno de los pueblos más burros. Bueno, llegados a este punto, y son las 7:30, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y retomamos el tema con la pregunta que dejaba en el aire Miguel Galindo. Bien, pues son las 8:25 y aquí estamos de nuevo con los contertulios habituales. Hemos dejado 5 minutos de descansito para la voz, aunque de todas formas no hemos parado de charlar aquí.
Y retomamos el tema donde lo hemos dejado, con la pregunta que formulaba Miguel Galindo y que pedía que María José y Jesús León la contestaran. Pues María José, tienes la palabra. Bueno, pues, antes de eso, perdóname, sí. quiero dejar Sí. constancia de que el hecho de que haya un alumno y una exdirectora y ahora secretaria del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares no es por el hecho de que uno considere que sean ni los más guapos ni los más bonitos, es porque hemos considerado que son el centro educativo, en ese sentido, de enseñanza secundaria, decano del municipio, con historia a sus espaldas suficiente, y por ese motivo fundamentalmente están aquí, no por ningún otro, y en cualquier caso los teléfonos están ampliamente abiertos, como he dicho desde el principio, para que cualquier persona o cualquier profesional de otros institutos o centros del municipio puedan participar con nosotros en directo, si lo desean, desde este mismo momento. María José, perdona y continúa. Bueno, pues mi opinión sobre el comentario que ha hecho Miguel hace unos minutos. Él ha mencionado las pruebas PISA y cómo nos dejan las pruebas PISA. Bueno, pues como casi todos los informes que hacen, que comparan resultados, bueno, casi todos estos informes están desvirtuados. Son informes que son sesgados, que no tienen en cuenta todas las circunstancias y solamente utilizan aquello que les conviene para los fines que sean. Entonces yo me imagino que PISA, el informe PISA, que lo que hace es comparar países, lo que pretende es hacernos ver que España, por lo menos a nosotros, o el mensaje que yo he captado a lo largo de estos años, es que en España no estamos educando bien o no nos estamos dejando educar bien, que no estamos desarrollando, que no somos un país de personas lectoras, entre otras cosas, entre otras disciplinas también con carencias. Resulta que si nos comparan con países donde casi todo el año es invierno y donde pasan la mayor parte del tiempo encerrados en casa y donde tienen que potenciar las actividades en lugares cerrados que conlleva, pues desde leer a hacer obras de teatro, a hacer cosas que hacíamos, yo recuerdo que cuando yo era pequeña y joven, nos juntábamos con amigos, igual pues eso, jugábamos a cosas que implicaban conocer libros, conocer películas, conocer poemas y nos estábamos riendo y nos lo estábamos pasando bien, pero teníamos que tener detrás unos conocimientos previos. Entonces a mí el informe PISA, sinceramente, pues como para mí no es válido porque no pone sobre la mesa todas las características de los países que está comparando y resulta que está comparando países muy distintos entre sí, pues entonces a mí no me vale. Ahora bien, eso no significa que tengamos que eludir responsabilidades, por supuesto. Y sí que es verdad que quizás aquí le damos más importancia a estar en la calle sentados en una terraza de tertulia, y de tertulia pues no precisamente hablando de temas culturales, sino eludiendo precisamente, porque cuando alguna vez en algún círculo hay alguien que pretende hablar de una película interesante o de un libro que tal, pues poco más o menos que se carcajea la mitad y cambiemos de tema porque jaja, pues de qué va, ¿no? Que va de sabiondo, de sabelo todo o de qué. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué hay que hacer? Dejarse llevar. Y esa es la pena, y esa sí que es una realidad que a mí sí que me vale más que un informe PISA. O sea, ese día a día en el que sí que ves que es muy difícil establecer una tertulia. Porque o la organizas bien y a ver cuánta gente participaría. Entonces Jesús quiere... Yo creo que el informe PISA sí tiene un rigor y supongo que esa gente sabrá lo que hace, pero sí es verdad que Perdona un momento, Jesús, porque es que me estás dejando ahora mismo patidifuso. Si de verdad te has leído el informe PISA. Dímelo de corazón, no tengas ningún temor. ¿Tú crees que al resto de tus compañeros les interesa o han visto o leído el informe PISA? No. Y creo Pues que continúa. que la mayoría ni sabrán lo que es. Pues sigue, porque a mí me has dejado ahora mismo casi a cuatro. Yo creo que
Y creo que al resto de la mayoría de las encuestas sobre estudios que relacionan países y los ponen juntos para hablar, para llevarlo a un tema, España siempre queda por detrás, pero como ha dicho ella, para comparar unos países, yo creo que deberían compararse países en los que las características sean similares o los sistemas educativos sean similares. Porque si, por ejemplo, en un país asiático tienen un sistema educativo totalmente diferente, o por ejemplo en Finlandia, que siempre es un ejemplo de educación, al sistema educativo que tenemos aquí, yo creo que no es comparable un sistema educativo en el cual se trabajan muchísimas más horas y se trata sobre un tema muchísimas más horas que en un sitio en el cual la cultura no se prioriza tanto y no se lleva tanto, como ha dicho ella, pero... se me queda en blanco. No te preocupes, que es muy normal. A mí me pasa con frecuencia. No te preocupes. O sea, que no es un problema, problema de edad, es un problema de que cuando se habla en directo estas cosas pasan. Bueno, pero es que la complejidad, voy a dejar enseguida a María José que quiere puntualizar una cosa, me ha dicho. Pero claro, es que la complejidad europea nos lleva a lo que estamos hablando, desgraciadamente. Y encima de todo, hoy a nivel político, hablando de países que van en una marcha, países que van en otra, y además estamos de acuerdo casi en querer reconocer políticamente hablando, pues que hay países de primera, como puede ser el caso de Alemania, y países de segunda, como el caso de España, Grecia, Portugal, Italia, etcétera, etcétera, es decir, los países del sur. Cuando cayó el muro de Berlín, pues creíamos que, bueno, se ha terminado la Guerra Fría, se han terminado los enfrentamientos entre Occidente y Oriente, entre el viejo comunismo o el viejo marxismo y el capitalismo, y resulta que lo que estábamos abriendo era un enfrentamiento norte-sur que si cabe casi peor que aquel que dejábamos atrás. Bueno, hecha esta digregación, lo que tú estabas diciendo, que recoge lo que dice María José, es el fruto de una complejidad europea que, aunque sea una realidad política, no recoge la auténtica realidad europea, porque nos deja a unos en un sitio y a otros los deja a otros. Bueno, ahora están hablando de hacer un Estado federal europeo, posiblemente el final sea ese. Bueno, pues estaremos gobernados por los alemanes y por gente de este tipo, tendremos que aprender alemán y, en fin, que Dios nos proteja. María José, por favor. Si nosotros vamos a ser el lugar de servicios, ¿no? Sí. Es hacia donde nos llevan, hacia donde nos están llevando. El tipo de país. No, pero eso no tiene por qué hacernos. O que nos han querido, o en el que nos han querido convertir también. Claro, ¿no? En el que nos estamos dejando. No sé si podemos hacer mucho ante gente tan al poderosa. Vamos al tema, sí, porque volviendo, porque a mí me interesa bastante este tema de la prueba PISA. Resulta que la prueba PISA se pasa no solamente en países europeos, sino también, como ha dicho el alumno Jesús, en países asiáticos, etc. Hay países que adiestran a sus alumnos específicamente para la prueba PISA. Y cuando digo adiestran, no es adoctrina. Es que se pasan meses y meses haciéndoles pruebas PISA, con el mismo formato. Entonces, para cuando les examinan, están muy bien entrenados. Y nosotros seguimos empeñados en enseñar a nuestros alumnos, unas veces mejor y otras veces igual peor. Sucede también otra cosa, y es que las pruebas PISA ya hace varios años, desde que empezaron a hacerse, tienen un formato que no era el formato en el que nosotros estábamos enseñando en este país, y sí era el formato en el que estaban enseñando ya en otros países europeos. Es decir, cuando resulta que nos están diciendo a los profesores españoles: no estáis enseñando bien a vuestros alumnos porque están sacando malos resultados, y resulta que es que no han tenido en cuenta que nosotros teníamos que enseñar conforme a unos criterios que no son los que son con los que iban a evaluar a nuestros alumnos, pero no eran los que nos pedían a nosotros a la hora de enseñar, pues entonces aquí estaba fallando algo. En primer lugar, bueno, tendríamos que saber exactamente qué es lo que pretendemos. ¿Pretendemos de verdad
¿Saber lo que saben nuestros alumnos y comparar con lo que saben en otros sitios? ¿O qué es lo que se pretende con las pruebas PISA? Entonces, como yo no lo tengo muy claro... A la luz de lo que estás diciendo, María José, y sin ánimo de interrumpirte, porque además es interesantísimo, interesantísimo lo que estás diciendo, quiero formularte una pregunta muy directa, porque estoy seguro que me vas a responder con total sinceridad. La gente del norte es muy sincera, ¿eh? A pesar de los pesares y a pesar de lo que se dice, y de lo que se comenta y de lo que se escribe, ¿tú crees, como persona que lleva dedicada a la docencia en España muchísimos años, que los alumnos españoles o las alumnas españolas están menos preparadas que los alumnos o las alumnas alemanas o francesas? En absoluto. Pues es que eso hay que decirlo claro y alto. Es que eso hay que decirlo claro y alto, porque es que no puede ser que sigamos siendo los tontos de Europa porque seamos nosotros los primeros en decir que somos más tontos que los demás. Exacto. Es que ya está bien. ¿Por qué quieren en otros países que seamos los más tontos? ¿Por qué reclaman? ¿Por qué quieren a nuestros ingenieros? ¿Por qué quieren a nuestras enfermeras y enfermeros? ¿Por qué? Porque están bien formados. Claro. Y no solo bien formados en la universidad, sino porque antes de llegar a la universidad ya tenían una formación bastante. Creo que Jesús también quiere decir los Jesús. Respecto a lo que ha dicho, que no creo que la formación en España esté menos preparada, sino yo creo que está preparada de otra manera. Porque digamos que en España yo creo que se preparan las cosas en una forma yo creo que más práctica. Y respecto también a lo que ha dicho ella, de antes de las pruebas PISA y todo eso, lo que quería decir es que en otros países la preparación es mucho más dura y según tengo entendido y he visto, la selectividad, creo que era en China o en Japón, es muchísimo más dura que la selectividad española, sí. Se preparan muchísimo más, están mucho más tiempo preparados y con un mínimo fallo o algo que no esté bien visto por el profesor que lo organiza, que lo ve o algo así, enseguida lo suspenden y tienen que estar preparándose otros muchísimos años para una sola prueba, cuando aquí en España también hay que prepararse, pero yo creo que la preparación no es tan intensiva como es en otros sitios. ¿Y por qué no es tan intensiva? Perdona, Jesús, es que es interesantísimo lo que acaba de decir también. ¿Por qué no es tan intensiva como tú dices? En tu opinión. Yo creo que yo no lo sé por qué no es tan intensiva. Pues es la primera vez que te oigo decir en toda la tarde que no sabes algo. Así que caliéntate la cabeza, sé creativo. Como he dicho antes, digamos que yo creo que la educación en España está enviada más a lo práctico. Y no tan a hacer las cosas así, sino a hacerlo de una manera, y si no sale bien de esa manera, intentar... Menos teórica, ¿crees tú? Sí. Bueno, en cambio en nuestra época... Yo, si me permite, sí, adelante, Isidoro, puede ser que lleve razón. María José hace una mueca, pero bueno, ahora veremos por qué. Sin ánimo de polemizar y con el permiso del director del programa, pues polemice usted, por favor. Me gustaría retomar el tema hacia los temas de los que realmente debe tratar la tertulia, que es la cultura. Nos hemos ido hacia una rama que la verdad es que es muy profunda y sí, sabíamos que era inevitable, pero yo voy a tratar de reconducirlo con permiso ¿no? Por lo tanto, vuelvo al terruño, vuelvo al término municipal de Torre Pacheco y me dejo Europa, Asia y África en un lateral. Sigo insistiendo en algo que comentaba al principio, referido a la participación de los alumnos, a su incentivación, y por qué no ahora añado, y sigo metiendo el dedo en la llaga, al profesorado también. Comento muy concretamente. Recientemente, desde hace unos años, se está desarrollando un concurso comarcal que se llama Descubre tu comarca, que casualmente este año la fase final se hace aquí en Torre Pacheco.
En ese concurso participan institutos de enseñanza secundaria de toda la comarca. Hablo de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar. Y hay una serie de pruebas de conocimientos que luego nos llevan a una fase final. No voy a enrollarme en este sentido, pero sí es alrededor del cual va la pregunta que voy a lanzar, y es: el pasado año, por primera vez, el Instituto Luis Manzanares participó en este concurso. Y la gran sorpresa, favorable en este caso y grata, fue la altísima participación de equipos de alumnos en este concurso pertenecientes al Instituto Luis Manzanares, casi una veintena. Mientras que institutos del término municipal de Torre Pacheco, y voy a decir el resto, participaron entre 2 o 3 equipos nada más. Eso me demuestra una vez más lo que ya decía anteriormente y hablaba de la incentivación. Y aquí quiero meter también al profesorado. Yo, que coordino ese concurso, estoy en contacto con los profesores y percibo quienes lo hacen, volcándose entre comillas, y quienes cuidan el expediente propiamente dicho por aquello de que les han dicho que tienen que participar. Y a las pruebas me remito. O sea, la altísima participación de un instituto volcado totalmente en este tema, con una actividad cultural extracurricular totalmente, y la escasísima, casi nula participación de otros. Y lo dejo ahí. Sí, pero es que, y dejaremos que sobre todo Miguel, que está muy calladito esta tarde, sí, pero ahora le voy a dar yo el turno de palabra para que intervenga. Es que el tema de la cultura, desgraciadamente, Jesús, es que es así. Yo muchas veces he dicho que si ahí enfrente, en la plaza que tenemos enfrente, en la plaza del Ayuntamiento, ahora mismo dejáramos un balón, no duraría un minuto. Si dejáramos un libro, posiblemente mañana todavía estuviera el libro en el banco. Bueno, cuando había bancos, sí, todavía sigue habiendo algún banco por ahí. Es que es así. Y entonces yo creo que el esfuerzo debe ser cada día mayor. Y la incentivación por parte de los profesores tiene que haber sido grande. En el caso del concurso de la intercultural, como tú bien decías, en el caso del Instituto de Enseñanza Luis Manzanares, y en aquellos otros centros del municipio que han participado, pero han participado menos, pues ahí habrá que hacer también un esfuerzo por parte de la asociación o por parte de los poderes públicos, en la medida en que se posibilite, porque también puede ser que no les interese, y estamos en un país de libertades. Vamos a ser claros. Yo quiero introducir ahora otro elemento que no ha salido a colación en toda la tarde, y si ha salido yo no me he enterado. Aquí, en este tema de esta tarde, las AMPAs juegan o están jugando un papel trascendente, un papel importante. Podrían hacerlo todavía más, lo hacen poco. Yo simplemente lo dejo encima de la mesa para que tanto Jesús León como María José me respondan, y luego los contertulios, evidentemente. María José a lo mejor prefiere que empieces tú. Venga, empieza tú. Yo, la verdad es que no conozco muchas situaciones en las que el AMPA intervenga. Sé que interviene con lo de creo que interviene con la ayuda de los libros y con algunas actividades o con las actividades. Creo que en los viajes que se hacen en el instituto el AMPA colabora, y supongo que también en las exposiciones culturales de las que hablábamos al principio, de arte o deporte, otro tipo de cosas, creo que interviene. No conozco específicamente todo lo que hace, pero algunos casos sí. Yo sí me gustaría, simplemente antes de que María José, introduzco el tema de las AMPAs no como un elemento crítico, sino como un elemento que creo que debe estar encima de la mesa por la importancia que las AMPAs juegan en la educación, en la cultura de los centros educativos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Las AMPAs son importantísimas, o podrían serlo.
Lo que sucede es que, concretamente, yo hablo de lo que conozco, concretamente en nuestro centro, en la Asociación de Padres y Madres, su directiva se ve muy sola. Hay muy pocos padres y madres que quieran participar. De hecho, cuando yo empecé en la dirección, el primer año, uno de nuestros objetivos era potenciar las actividades, potenciar el contacto con el AMPA y, por lo tanto, promover que el AMPA pues fuese precisamente el origen de muchas ideas y de más acciones, ¿no? Entonces, a la primera reunión vinieron muchísimos padres y madres. La convocamos a una hora después de comer, en plan, pues un poco reunión informal para intercambiar ideas y tal. Vinieron muchos padres y madres porque todavía no había sido la reunión de principio de curso y tenían mucha curiosidad, pues, por conocer un poco el centro, y eran fundamentalmente de primero de la ESO. A las siguientes reuniones, ya a la siguiente vinieron como 14 personas y ya ahí muchos ya se despidieron diciendo que les parecía muy bien la iniciativa, pero que estaban muy ocupados, tenían muchas cosas que hacer. Hay algo que suele suceder en el paso de los colegios al instituto. En los colegios los padres y las madres son muy activos cuando los niños son pequeños, pero en cuanto pasan al instituto ya no se acercan prácticamente al instituto, salvo para temas individuales, o sea, para hablar con los tutores o algún profesor concreto de algo de su hijo, pero no para ayudar a los equipos directivos o al profesorado con otras actividades complementarias que pudieran suponer, pues eso, un enriquecimiento cultural, otras actividades más, no sé, diferentes, con otros puntos de vista, que era lo que nosotros queríamos en aquel momento. Luego ya, sinceramente, eso pasó el primer año, ya luego no tal. Ahora, sí debo decir que para todo lo que queremos que ellos colaboren con nosotros, lo hacen, pero son pocos, o pocas. Y entonces... Porque eso te iba a preguntar, más bien serán pocas que pocos. Sí. Más femeninas que masculinos, más madres que padres. Para hacer eso. Sí, fundamentalmente actualmente son madres. Y bueno, pues se sienten muy solas, muy poco respaldadas por el resto de padres y madres, y entonces, pues al final, nada. ¿No has pensado, María José, en una iniciativa en la que yo participé cuando yo era padre, entre comillas, lo sigo siendo, pero vamos, padre de alumno en este caso, ya no tengo chavales en edad escolar? Sí. Y es una iniciativa que, bueno, yo la verdad es que me enamoró, participé muy profundamente de ella, pero sin embargo no la he conocido ya posteriormente. Se llama Escuela de Padres. La verdad es que he de decir que potenciada, sugerida, gestionada desde el profesorado. Fue el profesorado quien realmente tomó la iniciativa, pero nos juntó a una serie de padres e íbamos una vez cada 15 días a unas sesiones, y de ahí el nombre de Escuela de Padres, para enseñarnos a nosotros precisamente a cómo interactuar con nuestros hijos en ese tipo de actividades, porque ellos lo que echaban en falta es que faltaba ese tipo de colaboración. Pues seguimos echando en falta, ciertamente, ese tipo de colaboración, pero por muchos, vamos, que lo hemos intentado de distintas maneras. Y luego sucede otra cosa, y es que actualmente no es como en los tiempos en los que posiblemente tus hijos estuvieran en el instituto, que era cuando estudiaban hasta... No existía la ESO, era la EGB y después el BUP y el COU. La enseñanza era obligatoria hasta los 14 años, ahora es hasta los 16, y a veces nos cuesta mucho mantener a los alumnos hasta los 16 años. Y todos nuestros esfuerzos, muchas veces, de esas escuelas de padres o de actividades encaminadas a participar con familias, van en la línea de fomentar la motivación, de evitar el absentismo,
Y en esa línea vamos y trabajamos. Y ahí se hacen cosas, porque trabajamos mucho por la convivencia y tal, pero entonces eso no tiene nada que ver con la cultura, con lo que estamos hablando ahora. Entonces, claro, es distinta sociedad, hay distintos intereses, y entonces, ¿qué es lo que se sacrifica siempre al final? La parte más débil. Eso, Don Miguel, sí. por favor. Muchas gracias, con la venia. Concedido. Bueno, mi hermano antes ha centrado el tema. Ha centrado el tema. Lo que pasa es que quisiera puntualizar una cuestión. Lleva razón, estamos hablando Es de que la... sin querer no sabíamos. No, vamos a ver. Ya le he advertido. Lleva razón. Le he advertido antes de empezar. Lleva razón. Si ves que nos vamos. Pero que lleva razón. O sea, estamos hablando de la cultura. Lo que pasa es que sin querer, pues hemos cometido quizá un pequeño error, ¿no? Y es que hemos dicho que nuestros profesionales son posiblemente de los mejores, no los mejores, pero de los mejores preparados del continente. Y a la vista está que son demandados. Lo que pasa es que esa formación profesional, esa preparación profesional, no olvidemos que solo es una parte de la cultura. Quizá la más importante, pero es una parte, no es la cultura con mayúsculas. O sea, práctica. Sí, yo me he encontrado con titulados, con señores titulados en mis 21 años de juez de paz, que no saben lo que significa cónyuge, que tienen que rellenar un impreso vecino de, y pone el señor Juan y la tía Paca. Cuidado, no. Sobre el matrimonio. No, es que estamos hablando de que una cosa es la cultura y hay titulados y muy buenos profesionales, muy incultos. Que no se nos olvide eso. Luego, tú has dicho antes algo, y es que hablando de lo maltratados que estamos los españoles, de que a lo mejor resulta que los sistemas educativos tienen alguna culpa. Jesús León antes ha dicho, y oye, es verdad, no hemos hablado de los sistemas educativos, a lo mejor no tienen bastante culpa, y los profesionales no tienen tanta culpa, sino si a los profesionales se les dota de una herramienta defectuosa, pues pueden hacer lo que pueden hacer, pero no más. Se hablaba también de que España tiene unas circunstancias pues muy halagüeñas en muchos aspectos, que si clima, que si situación, que si tal. Sí, es cierto. Pero hay una cuestión que se llama la cultura del esfuerzo. ¿Por qué no se practica la cultura del esfuerzo? La España tiene la misma situación que hace 60, 50 años, la misma situación, el mismo clima, poco más o menos. Y antes, mi hermano lo sabe, y yo también, proporcionalmente hablando, la gente leía más y era más culta. Estoy hablando proporcionalmente. Nosotros venimos de una sociedad donde eran 4.000 habitantes, 8.000 habitantes, y había mucha más cultura en la gente que aquí con 40.000 habitantes y además allí con muchísimos menos medios. Luego, tiene que haber un factor humano que está fallando. Y perdonad que yo sea el abogado del diablo esta tarde aquí. Algo está fallando en la sociedad, no cabe la menor duda, pero es que la sociedad la hacemos las personas, no se hace sola. Entonces, yo insisto en eso. Aun suponiendo que seamos un pueblo muy culto, que yo tengo mis dudas, la cultura del esfuerzo no la tenemos, desde luego. Yo no lo voy a decir como factor ahora a tener en cuenta ni para desarrollarlo, vamos a seguir con el tema. Pero a raíz de lo que está diciendo Miguel y de algunas consideraciones que ha hecho María José, y en menor medida, pero también lo han dicho los dos Jesús, tanto León como Jesús Galindo. Hombre, algunas de los que estamos aquí, en nuestra época de estudiantes pasamos 2 reválidas y no estamos traumatizados. Yo no quiero entrar ahora en este debate, creo que no es la cuestión,
pero es que lo digo por la cultura del esfuerzo. Es que yo a veces realmente me sorprendo y me echo las manos a la cabeza. Tú antes hablabas de la selectividad. Pero bueno, esto es un tema de educación, no un tema de cultura. Pero es que la cultura es un elemento, un factor tan amplio. No recuerdo quién lo decía, pero no sé si era Tomás Caire, no lo entiendo, no lo recuerdo. Decía que la cultura es todo lo que es y hace el ser humano sin que le venga impuesto por su herencia biológica. Es decir, el hecho de que yo hable español no lo es porque me venga impuesto por una herencia biológica, sino porque he nacido en España, en el seno de una familia que habla español, etcétera, etcétera. Como otros hablan catalán, otros vascuence o al idioma que corresponda. O sea que la cultura en realidad englobaría también a la educación, como engloba el deporte, como lo engloba todo, porque es todo lo que el ser humano es capaz de hacer y que dentro de la naturaleza humana lo convierte en algo distinto pues al resto de los seres que hay en la creación, aunque cada vez los avances son más grandes y parece que hay aspectos muy definidos a nivel cultural pues en otros sectores del reino animal, sobre todo con los primates, etcétera, etcétera. El viejo reloj nos anuncia que ya han dado las 8 hace un rato, son casi las 8:05. No sé si es posible que tengamos una llamada, pero yo aprovecharé que está aquí don Alejandro Aparicio por una razón muy simple. Como hemos estado hablando de cultura y estamos en una zona del campo de Cartagena, donde, por ejemplo, el trobo, es posible que muchísima gente de tu edad, Jesús, ni sepa lo que es, desgraciadamente. Cuando es uno de los elementos enriquecedores más importantes de la cultura de esta comarca, como lo es también en la Huerta de Murcia, evidentemente. Y que para mí es poesía, solo que otro tipo de poesía, más popular, más abierta, y que viene como consecuencia de la importancia que en su día tuvo la Sierra Minera de Cartagena, véase el Llano del Beal, véase el Algar, véase Torre Pacheco, donde Gregorio Madrid, pues, por ejemplo, destacó en este arte trovero, en San Javier, en San Pedro del Pinatar, en los Alcázares, en cualquiera de estos pueblos ha habido troveros más o menos importantes o gente que se ha dedicado al trovo, por ejemplo, como tú. Yo sé, además tienes escritos libros, tampoco eres un don nadie en este terreno, digamos, ni cultural ni intelectual, pero un hombre autodidacta que se ha hecho a sí mismo, se hizo en el campo, se hizo trabajando en ese sentido. Creo que tienes un trobo o una poesía dedicada a la educación relacionada con la cultura que yo te voy a permitir, te voy a acercar el micrófono para que lo digas abiertamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo aquí en el tema tanto de cultura, lectura, escritura, a tal efecto os voy a recitar un poema. Se titula Juan el Desdichado. ¿Pero es tuyo? No, esto no es mío. Este poema es centenario y dice así: era Juan un desdichado y aunque de edad ya madura, sentía por la escritura un horror exagerado. Así vivía alejado y en completa soledad y por necia terquedad de no escribir a un amigo, renunciaba a su amistad. Por un pariente galante llegó a saber cierto día, un destino que él quería se declaraba vacante. Pensó escribir al instante, pero con tal mala gana que no habiendo fuerza humana ni arrebatarse escribiendo, y que al fin llegó diciendo: ya escribiremos mañana. Lo que luego sobrevino fue otro que se adelantó, fue listo y que escribió y que alcanzó el destino. Por cartas pidió favor y a pesar de su torpeza, yo pude ver con firmeza que un momento de pereza cuesta años de dolor. Así lo he... Pues, Alejandro, nuestro más sincero agradecimiento por tu participación, porque además, estando hablando, como estamos hablando, de la cultura popular,
la verdad es que pocas personas tan adecuadas como tú para poner la voz al pueblo, entre otras muchas razones, porque este programa nosotros estamos seguros que lo oye muchísima gente, pero seguro que lo oye mucha gente de tu edad, mucha gente de tus mismos pensamientos, de tus mismos planteamientos intelectuales y de vida. Y yo te agradezco que hayas entrado y que nos hayas permitido poderte dar voz para que intervengas. Bueno, creo que tenemos una llamada, según me dicen desde el control, creo que es José Ángel Pedreño, buen amigo, el director del Centro Concertado El Pasico de Torre Pacheco. Don José Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Caballero, bueno, creo que sabes quién soy, ¿no? Soy Isidoro Jesús Martínez. La pregunta es la referida al programa que hoy, al tema del programa que hoy nos concierne, que es en qué medida los centros educativos son canalizadores y dinamizadores, en su caso, de la cultura en su sentido más estrictamente popular. Pues vamos a ver, los centros educativos aquí en Torre Pacheco, la verdad que trabajamos todos en general. La cultura, y como cultura hablamos de un espectro muy amplio, ¿vale? Tanto de popular, y nos podemos ir a letras, a pintura, a música, a arte, o sea, es muy amplio. Es verdad que en los últimos años los centros educativos de secundaria estamos participando en un proyecto comarcal que se llama Conoce tu Comarca, con el fin de dar a conocer a las nuevas generaciones pues esa cultura popular, esas tradiciones típicas de la zona, las leyendas, bueno, pues en general, independientemente de lo que establece el currículum de enseñanza, pues se trabaja paralelamente en estos ámbitos locales. Pues vamos a ver, yo no quiero ser tampoco, como decía Miguel Galindo, abogado del diablo, pero ya que estoy con el micrófono enfrente, pues se me ocurre una pregunta capciosa, pero bien intencionada y con ánimo de construir una crítica razonable. ¿Tú crees que los centros privados o los centros concertados promueven más las actividades culturales que los centros públicos? Bueno, yo haría una diferencia. Centro privado es una cosa y centro concertado es otra, ¿vale? Centro concertado... Privado y centro concertado, evidentemente. Digamos, el servicio es un servicio público y digamos que estamos en igualdad. En Torre Pacheco, en el municipio de Torre Pacheco, nosotros llevamos 14 años trabajando codo con nuestros compañeros de la administración pública y creo que no tenemos ninguna diferencia. Trabajamos en los proyectos que se proponen, en los que propone el Consejo Escolar Municipal, las comisiones de escolarización, o sea que no hay una gran diferencia. Tanto tenemos proyectos europeos nosotros como los institutos o colegios de Torre Pacheco y sus pedanías. Hacemos las semanas culturales, o sea que ahí participamos, como bien he dicho ahora, en el programa de Conoce tu Comarca junto con los institutos de la zona. Vamos a ponerlo en igualdad, ni más ni menos, ¿vale? Cada uno intenta hacer lo mejor posible su trabajo y todo por el bien común de los chavales, que es el futuro de nuestro pueblo. José Ángel, aunque vamos mal de tiempo, y has entrado ahora hace un momento, yo quiero brindarte la ocasión, si quieres, de que añadas lo que consideres más oportuno en lugar de hacerte yo una pregunta. Con respecto al tema que estamos hablando, claro. Vamos a ver, Isidoro, ya te he dicho, la cultura es muy amplia y creo que parte de nosotros, de los adultos, de los profesionales de la educación, inculcar a las nuevas generaciones el arraigo que hay o donde viven o donde están ubicados. Mira, nosotros somos una cooperativa y lo entendemos como un bien social del municipio. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con la cultura, dígase desde las fiestas populares a cualquier otra manifestación artística o cultural, consideramos que tenemos que participar e incentivar a nuestros alumnos a que participen en ello, o bien a través nuestra, o bien a través de la administración local o de las propias organizaciones que hay municipales. José Ángel, no te vayas, por favor, aguanta un poquito si no tienes mucha prisa, porque María José Molina, a la que seguro conoces,
Me está por diciendo supuesto que que sí. quiere decirte una cosita, o bien a ti o con relación a lo que has dicho. Sí, no, hola José Ángel, buenas tardes. Muy buena, María José. Mira, que nada, te quería agradecer porque creo que me ha dicho la directora el otro día que vais a participar en el torneo de ajedrez, en el Sí, primer también. torneo de ajedrez que se va a convocar entre centros En Torre Pacheco. en Torre Pacheco, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pues nada, es que es una iniciativa del Instituto Luis Manzanares de este año que vamos a empezar y entonces José Ángel, precisamente el Pasico, es el primer centro que ha manifestado su interés en participar en el torneo, así que te lo quiero agradecer ya en nombre de la Pues directora que no está aquí. se agradece y como he dicho en antena, o sea, nosotros intentamos participar, María José, y lo sabes tú, que hemos trabajado codo con codo en el equipo directivo de tú en tu centro y en el mío en dar a conocer todo lo que sea posible a los chavales. Pues sí. José Ángel, muchísimas gracias A ti, y Isidoro. te brindamos la oportunidad, seguramente en algún otro programa en el que consideremos que tenga encaje tu presencia, que siempre será interesante tu participación, para que intervengas de una manera más directa en el programa. Muy agradecido. Cuando queráis. Vale, hasta luego. Bien, Muchas gracias. hasta la vista, José Ángel. Entramos ya en la recta final. Vamos a aprovecharnos de que nos van a querer otorgar unos 5 minutillos más antes de que comience el informativo del último de la jornada de la radio municipal, Radio Torre Pacheco, para que hagamos una brevísima última intervención, reflexión final, y vamos a empezar un poco al revés de cómo hemos empezado. Jesús León, adelante. Una conclusión. 2 palabras. Pues yo creo que respecto a la cultura, creo que lo bueno sería que se intentara como que la gente de alguna forma, no sé cómo sería, pero de alguna forma intentar que la gente se interese más y que vea en la cultura algo que le interese y que le llame la atención para practicar su conocimiento y usarlo de alguna manera. Yo te lo digo por experiencia, sigue luchando con 15 años con esa ilusión que tiene, que será beneficioso para Torre Pacheco, y te he conocido hoy. Don Jesús Galindo. Bueno, por mi parte, ahondando en lo que ha dicho mi tocayo y también de alguna manera, como no, mi hermano también. Lo vamos a fichar para algún programa más. Efectivamente. Mi hermano, que es mi hermano mayor y al que le debo respeto, lógicamente. Y sumisión. Yo simplemente un canto a la esperanza. El canto a la esperanza dirigido hacia, primero, las familias, que como bien ha dicho Miguel, nos ha tocado últimamente la parte de la educación y no lo hacemos, incentivar a que nos comprometamos más en esa labor y al profesorado que también evidentemente lo haga en su faceta, porque de la suma de los dos estoy seguro que saldrá un germen con el que realmente deberíamos de embadurnarnos todos, que es a lo que llamamos cultura. Muy bien, doña María José. Bueno, pues yo lo que sí que quiero transmitir es que nosotros, yo por lo menos lo que yo vivo en el Instituto Luis Manzanares, es que no tiramos la toalla. Al revés, cada año elegimos un tema sobre el que realizamos muchas actividades culturales. El año pasado fue Cervantes y la exposición que hicieron nuestros alumnos salió a la Biblioteca Municipal. Este año es la mujer y esperamos que nuestras exposiciones sobre las mujeres que han destacado en la cultura, en muchos ámbitos culturales, también salga al exterior del centro. A través de los alumnos y de sus familias sale, eso lo tenemos muy claro, pero bueno, que lo pueda ver más gente y que ahí estamos haciendo el servicio, todo el servicio que podemos en pro de la cultura. Don Miguel Galindo. Muchas gracias, Isidoro. Bueno, Jesús, solo me debes 3 años de respeto, eso es muy poco. Bien, a pesar de que bueno, me ha tocado la parte de meter la uñita y suscitar sí tengo que decir que la gente se preocupa por este tema más posiblemente de lo que yo mismo me creo.
Y eso tengo que admitirlo y confesarlo. Y lo digo por una cuestión, ¿eh? Vosotros sabéis que yo escribo en la prensa, mantengo los viernes un programa de radio comentado que luego se cuelga y debatido. Y hace más de un mes pues toqué la educación / cultura, cultura / educación, pues de tal forma y manera que eso la gente hizo que suscitara un segundo. Después, pasado mañana va un tercero y posiblemente quede hasta para un cuarto. O sea, y hoy hemos tocado el mismo tema aquí y no ha sido buscado. No ha sido buscado. Y los 3 o 4 programas han venido suscitados por la participación de la gente, no porque yo lo haya querido. Por lo tanto, eso significa que la gente está preocupada al menos. Y si está preocupada, eso es muy bueno. Por ahí se empieza. Muy bien, don Miguel. Pues antes de que yo haga la conclusión final y cierre el programa, voy a atender una petición que me pide que brevemente, perdón, la redundancia, me está pidiendo Alejandro Aparicio hacer una brevísima reflexión. Te ruego que sea brevísima porque ya estamos casi excedidos de hora. Adelante, Alejandro. Bueno, aquí se ha comentado el informe PISA y entonces la riqueza del español, el castellano y sus dialectos. A tal fin voy a recitar un pequeñísimo poema, El andaluz, y dice así. ¿Es tuyo? No es mío tampoco, pero bueno, algún día te traeré para que tengas bastante colección de mis poemas. Yo elogiándote y resulta que sí. 2 trovos y no son tuyos, o 2 poemas. Venga, de acuerdo. Adelante. Un andaluz muy guasón, hablando de ortografía, quiso dar una lección y dijo que se escribía con H melocotón. Perdone usted que le tache, le dijo un hombre de seso. ¿Para qué pueda ser eso? ¿Dónde se pone la H? ¿Er dónde? En el mismo hueso. La verdad es que, oyéndote casi, recuerda uno a don Ramón Gómez de la Serna. Bueno, vamos a ver, hemos llegado al final. En primer lugar, darle las gracias, reiterar las gracias al Centro Instructivo, al Casino de Torre Pacheco, a su presidente y a la Junta Directiva. Gracias también a la Radio Municipal de Torre Pacheco. Y como conclusión de lo que yo he ido recogiendo muy brevemente, decir que se reconoce que se hace un gran esfuerzo por parte de los centros en esta materia de la cultura, que hay una evidente falta de recursos económicos, como en casi todo. Decía, creo que muy acertadamente, María José Molina, que no nos estamos dejando educar bien. Es una frase para casi hacer un monográfico sobre ella. Que desgraciadamente hay escasez de cultura. Es lamentable, pero es así. Y también es importante reconocer como conclusión que nuestros alumnos, nuestras alumnas, son tan buenos o tan buenas como los del resto o las del resto de Europa. Y esto también nos debe servir de orgullo dentro pues, de esa escasez de la que hemos estado hablando, no solo económica, sino no intelectual, pero sí en el bagaje cultural que a veces deberíamos tener y para el que deberíamos estar más comprometidos por parte, sobre todo, de la gente joven, como muy acertadamente ha estado diciendo toda la tarde nuestro alumno de la ESO de 15 años, Jesús León. Bueno, pues llegamos al final. Les damos las gracias por haber estado ahí, al otro lado del hilo radiofónico. Si no, la semana que viene, no sé cuándo volveremos, Teo, ya te lo diremos, ni tampoco sé, dentro de 15 días, tampoco sé con qué tema volveremos, lo analizaremos, los hermanos Galindo y este humilde servidor de ustedes, y se lo haremos saber puntualmente a través de la Radio Municipal de Torre Pacheco. Son casi las 8:25, casi la hora ya de entrar en el último informativo de Radio Torre Pacheco. Les dejamos, les reiteramos las gracias y hasta el próximo programa.